de estas horas de la mañana. Seamos muy bienvenidos de nuevo en estas horas del día sábado. Oculto y seguir estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de que hay un mensaje que queda que el día miércoles. ¿Cuál es ese mensaje? A ver. La apostasía alfa y omega. Pues fíjate que la apostasía alfa es la primera apostasía que fue infiltrado. Ahora quiero llevarlos a nuestros textos bíblicos. Está lo que es 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los días postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben por qué razón el apóstol Pablo y Timoteo expresa de una manera de cómo hasta lo hago en los tiempos finales? Porque hay dos grupos de personas. Hay un grupo que ama la verdad y hay un grupo que ama también, ¿qué cosa? La falsedad o la mentira. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, Isaías, en el versículo 8 del capítulo 30, Isaías 38, de esta manera: ve pues y ahora escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día. ¿En qué día? Día postrero, eternamente y para siempre. Isaías, el versículo 9: porque este pueblo es rebelde, hijo mentiroso, hijo que no quisieron, ¿qué cosa? Oír la ley de Jehová, que dice a los videntes, es decir, ya le llavé a este pueblo, ya le llavé a los profetas, y de esta manera: no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas, ¿qué cosa? Halagüeñas, profetizad, ¿qué cosa? ¿Verdad? Profetizadnos mentiras. El versículo 11: dejad el camino y apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿qué ha dicho Jehová? Porque desechasteis esta palabra y confiséis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amanece, ruina extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso del alfarero, que sin misericordia lo hace pedazo, tanto que entre los pedazos no se hallen tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Palabra del Señor. Amén. El pueblo de Israel sabe lo que a su agrado, los deseos de su corazón. Ya lo oí en leí: no nos profetices verdad, profetízanos cosas halagüeñas, cosas que nos conviene, cosas que nos hace feliz. Saben, había un hombre que hemos estudiado, ya lo oí de esta manera: no creemos en tal profeta, porque siempre lo que nos profetiza mal. ¿Cuál era el plan de ese rey? Quería que Obiculo profetizara un mensaje de paz y de seguridad. Pero saben, la palabra del Señor Oshela Capti, que este mismo pueblo ya la de esta manera: a los profetas nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad nuestra presencia al Santo de Israel. Qué terrible es lo que este pueblo pedía.
Y saben, esto es alguna cita de la apostasía alfa. Un hombre que hemos mencionado, la historia relata de que un hombre, un doctor o un médico misionero que trabajó en el tiempo de la hermana White, a ver si recuerdan el nombre de ese hombre. El doctor John Skelton. John Skelton, hay una cita que la hermana White escribe sobre este libro, la alfa y la omega. A ver, muy bien. Durante el verano de 1904, esto fue escrito en ese tiempo, el verano de 1904, en un punto crítico de las crisis provocada por las disfunciones de las teorías panteístas. El doctor John Skelton, y en un tiempo cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manifestar nuestras obras médicas, Elena de White hizo recordar varias amonestaciones. ¿Qué hizo la hermana White? Hizo recordar varias amonestaciones. A ver, ¿qué es amonestación? Amonestación, advertencia. Una amonestación es cuando está a punto de que o en alguna cosa o en algún peligro. Viene ¿qué cosa? Amonestar, advertencia, cuidado, ten mucho cuidado. En diferentes lugares o prácticamente en las ciudades, precaución. Se puede decir que precaución es ¿qué cosa? Vida. La amonestación es vida. Entonces la hermana White ya la de esta manera, que presentó varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuantos de la autora en el folleto de 60 páginas, al libro Testimonio, el volumen número 2, Testimonio para la Iglesia, que contiene cartas a médicos y misioneros. Es decir, las amonestaciones que la hermana White advierte a los médicos misioneros iban sobre este libro Testimonio para la Iglesia, que dan mensaje de amonestación y palabras de consejo, admonición acerca de nuestra situación actual en dos cosas: comunicaciones. Ella se refiere al alfa y la omega. ¿Cuál era la amonestación que la hermana White ya la advertencia? Es sobre la apostasía alfa y la apostasía omega. Machuti, Juan Atel, en este momento, en este lugar, en el tiempo de la amonestación, varios alumnos que trabajaban en la escuela sobre los médicos misioneros. Los médicos misioneros son aquellos que elia la predicación de la palabra de Dios, pero también hay práctica para que ocultanuque sobre la salud. La hermana White recomienda mucho para ser misionero. Hay que practicar el ser médicos. ¿Saben por qué? Porque en varias ocasiones podemos presentar necesidades de salud. Entonces el consejo de Dios es de que todos siguiéramos al médico misionero para ser también misionero de la prédica de la palabra de Dios en el evangelio del tiempo del fin. Entonces fue la recomendación que la hermana White ya la de esta manera: enseñad las palabras. Vamos a seguir dando lectura. A nuestros médicos dirigentes, estimados colaboradores, esto es la recomendación que ya esta carta la hermana White en Washington. Estimados colaboradores, estoy despierto ¿hasta qué hora? A las 11. La visión que pasan delante de mí son tan vividas que no puedo dormir. Es decir, que la hermana White estaba despierto a las 11 de la noche. O sea, no puedo dormir, porque la visión que estoy viendo son vividas
que no puedo dormir, han venido a mí el mensaje del Señor de que hay una obra decidida que hacer, amonestando a nuestros, ¿qué cosa? Misioneros médicos contra los peligros y los riesgos que nos rodean. El Señor exhorta a los empleados en nuestro sanatorio a que alcancen una norma más elevada y mentira. Es de la verdad si seguimos fábulas artificiosas. En ese tiempo, en 1904, el 24 de julio, es porque la hermana Juá Yilata el grave peligro que hay en esa institución, en esa escuela. Hablábamos que sobre en esa institución hay médicos misioneros, también hay cocinas, también hay imprentas que sacaban libros y libros para avanzar la obra del Señor. Había entre otras escuelas de los jóvenes para que el fin de la práctica de la iglesia adventista es de que capacitar jóvenes para qué cosa, para que en la obra del Señor. Y eso es muy interesante que Petsan el Haití fue sobre, porque Dios utilizar a la hermana Huay para que os seguir una buena instrucción. Este libro sigue diciendo: atacados por toda forma del mal. Toda forma del mal espera una oportunidad para atacarnos. Será empleada asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa excitación. ¿Qué está haciendo los siervos de Dios para levantar las barreras de un así dice Jehová contra este mal? En ese tiempo hay Shabi, la nueva teoría, o es decir, también hay Shabi, las nuevas prácticas, nuevas doctrinas que van a infiltrar en esta escuela. Entonces la hermana Juá ya la de esta manera: ¿qué están haciendo los siervos de Dios para levantar una barrera diciendo así dice Jehová? Es decir, la hermana Juá ya la vi, Haswanu que nuestros ministros, Haswanu que los líderes, Haswanu que los maestros, para que se levanten y os defender con un así dice Jehová. ¿Dónde están? Los instrumentos del enemigo trabajan insensatamente para prevalecer contra la verdad. ¿Dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la alta torre dando la señal del peligro o permiten que pasen peligro sin ser admitido? ¿Dónde están los que hacen obra médico misionero? ¿Son colaboradores de Cristo que llevan su yugo o llevan un yugo del origen humano? Ya la Jenny, pate a Winnick, pate a los líderes. Wane mayan una advertencia cuando Wani Gil Wan Ochelhan mal, esta falsa doctrina, la filosofía. ¿No será que solamente llevan un yugo humano y sin llevar el yugo de Dios? Entonces, o sea, ¿cómo es que esta apostasía Ochani? Ahora, noten lo que hace Oshalaili, la apostasía alfa. ¿Qué hacer? Hazle frente. Poco después, la hermana Juan en su experiencia ya la de esta manera. Poco después de que envié el testimonio acerca de los esfuerzos del enemigo para sofocar el fundamento, nuestra fe mediante la disimulación, las teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a Isiber de una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto, la vigilia exclamó: Isiber, a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco
y Ciber. Una voz autorizada exclamó, hazle qué cosa, frente. La hermana Huay, Washala Cáptica, que en cierta ocasión, Huay Chinibi y Gila Baswaichi, que estaba viajando, Juan Biscole viajar en un barco. Pero mientras Juan Biscole viajar en ese barco, avanzaban, de pronto las nieblinas Kobi Musnaji, pero no se perdió vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó con el contacto, temblando de proa a popa como una criatura vidente. Entonces siguió adelante en su camino. El sueño de la hermana Huay Washala Kaptik, la experiencia que Gila Baswaichi, cuando este peligro que hay un momento para que os va a desviar, es decir, mi bob elu que libre, mis colas va a escapar sobre este peligro. Y ya dijo un kumal que exclamó, hazle. Entonces, sacudir, es decir, en ese barco hasta que algunos tuvieron un gran temor. Pero saben, lo maravilloso es que muchos pedazos que cayeron sobre las cubiertas de un estruendo semejante del trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de colisión, pero no se perdió vidas. ¿Qué representa este barco? ¿Y qué representa este gigantesco peligro que escolan enfrentar? Significa que estaba enfocando lo que había pasado en la escuela del doctor John Skelton. John Skelton tenía una escuela grandísima. Este doctor en la institución Chapansha tenía muchísimos alumnos. Pero ¿saben qué pasó? Hubo un peligro de un choque de un gigantesco. Y este gigantesco significa las doctrinas de filosofía. Significa lo que Hasuwansha Ocherhani, que la iglesia tenía que chocar, la institución tenía que chocar. Pero alguien habla, hermana Huay, hazle frente. Tú tienes que amonestar. De una u otra manera, la iglesia adventista o Elu como una iglesia victoriosa. Ahora, sigue diciendo, esta es la cita que Juan Tiskelheli, bien sabía yo el significado de esta visión. La hermana Huay Wansha Biscule entender cuál era el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una vez de nuestro capitán. Hazle qué cosa, frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora, debía obedecer la orden. Hazle frente. Esa noche estaba en pie a la una, escribiendo a toda qué cosa, velocidad, con que mi mano podía correr sobre el papel durante los pocos días. Esa misma hora de la noche mi biguayi, Washala que ochbistsipa la carta o el libro que oseque a esta institución con toda velocidad, obvio, lo más rápido que posible ahí, porque le urgía para que oseque este libro de amonestación. Washala que al siguiente día Juan Bitzip-Anel este libro desde Mansa hasta qué cosa, hasta la tarde. Tenía una necesidad para que esta amonestación ocurra rápidamente a la institución, a manos del doctor John Skelton. Ahora, puntos principales sobre la apostasía alfa en la iglesia adventista.
a principios de los años de 1900. Hay algunos puntos importantes. Sobre en esto. A ver. Okay. Bueno, después cuando una vez la iglesia adventista Skula Nevi permitir la infiltración, este doctor John Skelom Washala que Jabe Ayeni Skulan cambio sobre la purificación del santuario, lo que la iglesia adventista Waskulan creer que Cristo Jesús egui al lugar santísimo. ¿En qué año? En el año de 1844. Jesús antes de 1844 tibe ahí al lugar santísimo, al lugar santo. Después en eso, en 1844, egui al lugar santísimo para que estuvo la purificación del santuario. Es decir, que Cristo Jesús buscó limpiar el santuario celestial. ¿Por qué? Porque cuántas abominación había manchado el lugar santísimo por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Entonces, pero noten lo que el doctor John Skelom ahora, cuando ya ochaní la nueva doctrina, cuando ya ochan la nueva doctrina, ahora sobre esta escuela ya no tenemos la necesidad de una purificación del santuario. Ya no tenemos necesidad. Ya no que Cristo Jesús egui al lugar santísimo para que os borrar los pecados. Misha. Solamente soka anwashtashi en este sanatorio nuestras almas pueden purificar. Es decir, que el lugar, el santuario, mis culas enfocar al santuario celestial, sino que ya el santuario somos nosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios ya oneskani el pilar de nuestra fe? Y allí ya en cambio, ya el santuario celestial no estaba en el cielo, sino que estaba en nosotros mismos, que el santuario es nuestro cuerpo. Ahora encontramos las características de que hasta Ochani la nueva teorías. Existen ciertas marcas que identifican el alfa, en los cuales el espíritu de profecía, algunos historiadores de la iglesia e investigadores interesantes concuerdan. Número 1. El doctor John Skelom llegó a estar infectando con el pensamiento teológico liberal de sus días. La apostasía fue catalizada por una infiltración de doctrinas engañosas ajenas al mensaje que Dios le había dado a la iglesia adventista. ¿Cuál era el número 1? La iglesia adventista había un mensaje que predicar. Pero ¿saben qué pasó? El primer punto que el doctor John Skelom cambio ahí es de que pero Jesús Kulan doctor Skelom ya ochani teología, capacitaciones, esculan permitir liberalismo, esculan cambio el mensaje adventista. Primer punto. Número 2. Su herejía teológica fue enseñada en las partes más importantes para que os dominar a los líderes.
La nueva doctrina ofreció diferentes presuposiciones teológicas que podrá hacer forzadamente pasado por alto el mensaje del adventismo. Número 4. Por número 5, para que oquiten los 10, hubo ataques abiertos, así como ataques sutiles contra el espíritu de profecía en un esfuerzo para destruir o desagradar la fe, el don de Dios. El número 5 es parte muy importante. Hubo un ataque abierto, así como ataques sutiles contra el espíritu de profecía. Ahora, hoy en día la iglesia adventista o la reorganización de la AR, aceptar el libro del espíritu de profecía. O más aceptar llevando eventos los últimos días, conflicto, obreros evangélicos, deseado a todas las gentes, patriarcas y profetas, consejos sobre escritores a editores, o más aceptar. Miyuk, preséntales un libro de la hermana Huay que fue inspirada de Dios, misculan aceptar. Si presentas a este libro es más fácil, Oshala, que tú eres separado, que tú llevas una nueva doctrina. Hasio, porque desde 1900, en los 19 siglos, el doctor John Kellum fue la nueva doctrina, ya no más espíritu de profecía. Ahora la iglesia adventista, la reorganización AR, esto es lo que ha pasado en este movimiento. Por número 6, la metodología usada fue atraer nueva luz aparte de ya antigua para que una mezcla de error con la verdad. Número 6, la teología, la metodología, Moshala Kaptik, guía Bihani, un mensaje como una nueva luz. Y ya esta es la nueva luz. Ya no más espíritu de profecía, ya no más creer en el santuario celestial que en ti. Guía una nueva luz aparte del antiguo que Dios había iluminado al movimiento adventista. Pero esta nueva luz era una mezcla de error con ¿qué cosa? Con la verdad. Ahora hay razón por qué Halom Ashala, el libro 28 Creencia, en la página 352 si me equivoco, Halom Wanyal Heli, que Cristo Jesús haskul completar su muerte en la cruz, es decir, que Mishaskuan o Mishaskuashi, que Cristo llegue al lugar santísimo de la Biblia. Toma la verdad con el error. Por número 7, Inshallah, la nueva doctrina de John Kellum apela especialmente la élite intelectual. Algunos doctores y pastores prominentes se unieron a él apoyando sus puntos de vista. Número 7, te digo lo que es que ayer y ya no más santuario celestial, el santuario quien es nuestro cuerpo. Y sokaaniti con las prácticas o tohbikotik seremos purificados. El élite intelectual. Número 7. Número 8. Hubo un esfuerzo para reencaminar la energía de denominación hacia actividades de ciencia. Hubo un esfuerzo reencaminar. Escuelan de dobletear la doctrina para que opichaques nahel la predicación del mensaje de advertencia. Predícales mensaje de los 3 ángeles, mensajes de advertencia, predica de profecía. Saben, el pastor Elair Yalaye, es que tú no puedes predicar más profecías en la iglesia. Debemos predicar otros mensajes más suaves, pero menos sólidos. En contra de la profecía, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que sin profecía el pueblo ¿qué hace? Desenfrena. Pero allí en Yahweh vuelta la moneda. Ahora la profecía distorsiona. La profecía alborotar.
¿Cuándo fue cambiada? Desde el año 19 siglo. En punto número 8. Punto número 9. Los líderes de este nuevo movimiento estuvieron determinados a quitar el liderazgo del sanatorio y tal vez de la iglesia. Y los líderes que habían debidamente elegido para llevar esa responsabilidad. Asubyao Eloquí, los líderes que defendían el sanatorio. Los líderes que defendían el mensaje, esculan eliminar. Ahora, ¿no es lo mismo lo que ha pasado en ciertas iglesias? Cuando uno escucha como mensaje de advertencia, o cuando escucha predicar el mensaje de amonestación, ¿aceptan los hermanos? ¿Acepta la iglesia? Miyuk Hasio. ¿Qué hicieron John Skelom? Quitar, eliminar los líderes del sanatorio, de tal vez de la iglesia, los líderes que habían sido debidamente elegidos para llevar su responsabilidad. Por último, el número 10. Las acciones prontas de parte de los líderes de la iglesia, guiados por el consejo del Espíritu y profecía, ahora la iglesia, la traumática división que parecía casi inevitable, cuando la sierva del Señor dijo que se enfrentará los líderes valerosa, exitosamente cumpliendo el mandato del Señor. Estos son los 10 puntos que escuelan infiltrar en la nueva teología, lo que el Dr. John Skelom dirigía sobre estos sanatorios, sobre esta escuela, sobre los médicos misioneros. Entonces, por último, revisa cuidadosamente esos 10 puntos una y otra vez como líderes. Tú necesitas estar bien enterrado acerca de los planes que Satanás tiene para apostasía omega. Estas son las recomendaciones para nuestros hermanos líderes, predicadores y pastores. La recomendación es, como líder, tú necesitas de ser enterrado totalmente para distinguir los planes satánicos, cosecha que la iglesia experimenta hasta el tiempo del fin. Estos son la escuela donde vamos a dirigir a este Dr. John Skelom. Estaba la imprenta, la escuela, el templo, el sanatorio, la clínica. ¿Fundado en qué año? ¿En qué año fue fundado? Un hogar para enfermos donde se podía tratar sus enfermedades, también como cuidarse a sí mismo para prevenir sus enfermedades. Solo se vendían acciones a los adventistas. Era un sanatorio, no era ¿qué cosa? Un hospital. ¿Cuál era la razón que escogen de crear este sanatorio? ¿Cuál era la razón? Para que obiscoltaye a los enfermos, a los necesitados. 1998. ¿Tenía cuántos? 700 pacientes y trabajaban 1000 empleados. Edificios de medicina, cirugía de los misioneros, también para cochapshu alimentos y otras escuelas también prácticas para cochaps a los jóvenes en una vida espiritual. Entonces, las áreas donde enseñando ejercicio de respiración, enseñando clase de cocina, enseñando hidroterapia, enseñando ejercicio en esa institución. Todo para el fin de que los jóvenes sean preparados y que lleven el mensaje de amonestación en el tiempo final. El edificio de la escuela. El Dr. John Skelom está en la parte derecha y la hermana Juan en la parte izquierda, como que era una sierva donde siempre amonestó
al doctor John Skelow. Tomó su posición en contra de la reforma del vestido. Titzi Bashikani, lo que este doctor ya la testimonio para los doctores y ayudantes del sanatorio. Wabi en contra de la reforma del vestido. Una de las teorías más. Entonces la hermana White ya le sobre esto. Te escribo a ti, mi hermano, introduciendo diversiones mundanales y obras teatrales. El Señor retirará su cuidado protector sobre esta institución. La hermana White ya le vi. Hermano John Skelow, o como médico, te advierto, si aweni o hachikan algunas teorías, algunas doctrinas falsas que el Señor misculan recomendar que oyuk a esta institución, te digo que el Señor pronto os va a retirar su presencia. Dejará su presencia sobre esta institución. ¿Y qué pasará? El Señor retirará su cuidado protector sobre esta institución. ¿Qué pasaría si Dios se retirara su presencia? ¿Estaríamos seguros? ¿Por qué existimos? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué cuando el tiki o la ostiki, cuando hacemos cualquier cosa, siempre hacemos con bien? Por la ayuda de Dios, por la misericordia de Dios. Su palabra, que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Podría hacer algo la institución sin la presencia del Señor? No puede hacer nada. ¿Estaríamos seguros sin Dios? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Pero este doctor, porque era como líder, Hayen nunca atendió la voz de amonestación que la hermana White recibía de parte del Señor. Vamos terminando. ¿Saben qué pasó cuando una vez Dr. John Skelow mismacla el mensaje de advertencia? Hasuek sobre este sanatorio, Hospital Adventista de Battle Creek, en llamas. ¿En qué tiempo? Febrero, 18 de febrero en el año de 1902. Hasuega sobre esta escuela, sobre este sanatorio. Hak y Hunka iskulan consumir totalmente. Hasukani totalmente fue destruido. ¿Por qué razón? El lunes marzo 17 de 1902, Skelow se reúne con líderes de la iglesia adventista y los convence de construir un sanatorio para 1000 camas, hacía un mes que Elena de White les había aconsejado que hicieran solo para 100 camas. Totalmente el doctor John Skelow discunan algunas cosas. La hermana White hay una instrucción directamente sobre esta clínica. Al-Hibiabi, el hermano Kellogg, solamente Obochaptik 100 camas para pacientes, para que ocultan nucotic. Jesús colan a este médico. Spaya a los líderes, a los grandes. Ya la hermana White, que solamente 100 camas, pero doblegamos cada 8, ¿cuántos? 1000. High School aumenta 900. La hermana White era una inspirada, pero en cambio John Skelow hacía a su manera. Nunca aceptaba lo que la hermana White le había. Sanatorio Adventista en 1910. Ese es el Sanatorio Adventista. De esta manera. Deja de ser adventista después que Kellogg lo vende al gobierno por no poder pagar en 1930. Cuando una vez John Skelow 1000 camas, un proyecto tan grande
que no era la voluntad de Dios. Cuando una vez a este doctor ya veo las 1000 camas, mi vitupiu. Y saben que el consejo de la palabra de Dios, o sea, que un cristiano no debe de adeudarse tanto, porque si no, Proverbios, o sea, que hasta las camas, o guajuco. John Kellogg, cuando una vez ya 8000 camas, y la inspiración era 100 camas, mi vitupiu tuvo ¿qué cosa? Vender con el gobierno. Ahora noten, bandera. Al frente, bandera. Significa que ya no solamente, ya no era para Dios, ya no era para la iglesia, es del gobierno. El gobierno comenzó a controlar. Esta experiencia es de una apostasía que waspilan, la apostasía alfa en 1902. Ahora John Kellogg en 1902 escriban este libro, La reconstrucción del sanatorio. Era un libro del adventismo que John Kellogg escriban sobre este libro. En el libro del Liber Temple es el libro que allí se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibido por los que no estén dispuestos a presentar atención a la amonestación que Dios ha dado. Ahora, cállate que esta apostasía es la apostasía, ¿qué cosa? Alfa. Pero desde en ese tiempo, en 1900, ahora la hermana Huay, escucha profetizar que un apostasía ya no será alfa, será ¿qué cosa? Omega. Y mi primaos entender, si no aceptamos las amonestaciones que Dios ha dado a su pueblo o a su iglesia. ¿Cuántic mascule entender la apostasía que van hoy en día? Esto es una presentación de la apostasía alfa. Al final, en la controversia que se levantó en nuestros hermanos acerca de la enseñanza de este libro, declaró los que estaban a favor de darle una amplia circulación. Contiene la misma opinión que ha estado enseñando la hermana Huay. Hace acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. Finalmente mi hijo me dijo: mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado, juntos leímos el prefacio y la mayoría parte del primer capítulo, también el párrafo del otro capítulo. A medida que leímos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia. Durante los primeros días de mi trabajo público, cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont, para dar un testimonio contra esa opinión. Liber Temple contiene el alfa de esta teoría. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que había advertir a nuestros hermanos y hermanas que nos había entrar en esa conversación en cuanto a la presencia personalizada de Dios. Las declaraciones presentadas sobre este libro acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada en el pasaje más amplio. La hermana Juan, cuando él gana este libro que quilatica al principio, guía había este libro guaji en diferentes lugares para cogerle. Este libro es un error. No hay que confiar. ¿Por qué? Porque se me ha dado un mensaje a los otros médicos misioneros con asociaciones médicas misioneras. Sepárese de la influencia ejercida por el libro, pues contiene opiniones engañosas. Ya la hermana White, sepárense. ¿Y saben qué más? No solamente ya la que sepárense del libro, también ya la de esta manera.
Yalhachuk. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica en los cuales hemos llegado. Las imprentas, las instituciones del Señor han estado imprimiendo teorías de romanismo, es decir, de Roma, y de otros ministerios de iniquidad que corrompen el alma. En esa institución, en ese sanatorio donde fue dirigido por un tiempo por la presencia de Dios, donde el Dr. John Skelton como director escuelan dirigir a esa institución, escuelan permitir teorías de Roma, romanismo y otros misterios que iniquidad que corrompía el plan del Señor. Entonces al final, que cómo es que estos hombres trabajaban en la imprenta y Yahweh el libro de Liber, Yahweh Eluk, muchos libros con el fin de que pero ¿qué pasó? Hasta que en 1902 sí que también esa imprenta él en las imágenes Hasakani, resultado de la apostasía alfa en el área de las publicaciones, el área donde esos libros que está al principio en esta parte del área Siki y Wahachuk, cuando van a los bomberos Otie para Costupe, no hubo ninguna solución porque era un mandato de Dios, era porque Dios iba permitir, porque esa institución había sido apostatado, totalmente destruido. La apostasía alfa en el área de relaciones humanas, doctores bajo el mando del Dr. John Skelton, Satanás, Oshala Mensaje Selecto, tomo 2, la página 404. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz para ejercer sobre otras mentes. Está influenciada, es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Qué triste, lamentablemente, fue la historia de esta institución. La institución, como al principio Kalatik, era el plan de la iglesia, el movimiento adventista, para que avanzar, o ya ver Biblias, o ya ver conflictos, o ya ver eventos, o ya ver entre otros folletos más, para que ve a sus culaní. Ya ocho algunos libros satánicos, algunos libros que no eran la inspiración de Dios, y oscule confundir la mente de nuestros hermanos. Al final fue destruido, y al final totalmente en ese tiempo Ochani, lo que es la apostasía alfa, hasta hoy en día la hermana Juan Yoshala. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Está influenciada, es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Lo que mensajes selectos ya la ahora totalmente o estático el edificio que el registro sobre el gobierno, sobre esa escuela y al nombre del Dr. John Skelton. Al final, con esto terminamos. Nos muestra una ilustración de la caída adventista. Cuando me retiré en 1887, había cerca de 2000 guardadores del sábado, aquí, todos unidos. A menudo yo predicaba en el gran tabernáculo, cuando todos los asientos estaban llenos. En el colegio enseñé una clase alrededor de 200 alumnos, todos jóvenes y mujeres preparándose para hacer ¿qué cosa? Pastores y estudiantes de la Biblia.
Ahora, en 1914, un poquito antes de la muerte de la hermana Huay, el colegio está cerrado y ha perdido, ¿qué cosa? Su propósito. El sanatorio ha sido quitado y de la denominación, y casi todos los administradores, enfermeras y ayudantes son guardadores del domingo. Antes del tiempo, hay 2000 guardadores del sábado en esta iglesia, aquí ahí, este es el templo donde los estudiantes van a estudiar, pero los sábados van al templo en Batekli. Pero después de un poco de tiempo, cuando la apostasía Ochani, ahora hay 2000 miembros bautizados. Cuando la teoría Ochani, la nueva doctrina Ochani, que todos comenzaron a corromper. Al final, todos jóvenes estaban, ¿qué cosa? Errados, el sanatorio ha sido quitado y comenzaron, y casi todos administradores, enfermeras, ayudantes son guardadores del domingo cuando eran bautizados para guardar el sábado. ¿Se dan cuenta cómo es que a través de la apostasía alfa, desde en ese tiempo en 1904, que ochan las infiltraciones paganas, la apostasía y hasta hoy en día, eliminaron el espíritu de profecía, eliminaron el primer pilar adventista. ¿Cuál es el primer pilar adventista? La purificación del santuario. Amén. Y entonces, que estos eliminado por la apostasía del doctor Yom Skellon. Esta es la triste historia de la iglesia, del sanatorio, de la imprenta, de todos los planes adventistas. Totalmente se vendieron al gobierno. Y sobre esto, hay un pueblo remanente que está levantando para defender la verdad. Hay un pueblo que también, un pueblo sencillo, pobre y humilde. Dios tiene a un pueblo más. Al parecer somos 2, 3, pero Hasu ya al Elías sí. Noten lo que Hasu al Elías sí. Ya la Señor, ya no quiero más la vida. Quítame la vida. Hasu ya la llena Dios sí. Está bien Elías, te quito la vida. ¿Eso fue la respuesta? Miyú. Ya la Elías. No te desanimes, levántate, esfuérzate, porque hay cuantos profetas más. ¿Cuántos profetas más que no se habían doblegado? 7000 profetas más que no se han doblegado ante Baal. La mayoría escolan el cambio en la doctrina, pero hay un grupo tan pequeño, sencillo, humilde, desamparado como ovejas sin pastor, pero saben, llegará un momento que Dios os va a reforzar ese grupo y solamente lo hagamos todo para la gloria del Señor. Para terminar con el himno número 337 en nuestros seminarios y ojalá que sea de gran bendición sobre esta experiencia de la iglesia adventista. Con el himno 337 en nuestros seminarios cantamos este canto. Amén. Complacido estás, donde los hombres te vienen a adorar. Hoy te imploramos, oye la oración, ven a concedernos amplia bendición. Ven a bendecir a los en este lugar, junto a tu nombre quiere tributar. Cristo en el
Oye tú el ruego de esta oración. Ven a bendecir la noche en ese lugar, junto a tu nombre y en tribunal. Danos tu firmeza para resistir duras pruebas que perturban el vivir. Gracias, Señor, por tu presencia y protección. Guía nuestros pies a la eternación. Ven a bendecir a los que en este lugar, junto a tu nombre quieren tributar. Amén. Después de estos himnos, es como si caigamos de rodilla y